Hola, me llamo José Fernández. Tengo 34 años, estoy soltero y actualmente ejerzo como médico en el Hospital Universitario de Toledo. Vivo en esta ciudad histórica, una fortaleza de piedra custodiada por el abrazo eterno del río Tajo, donde las calles empedradas se retuercen como hilos de seda entre colinas bañadas por el sol de Castilla. Toledo no tiene el ritmo frenético de Madrid, aunque la capital esté a un tiro de piedra. Mi ciudad tiene plazas serenas bordeadas de olmos antiguos, pequeñas cafeterías de barrio con ese aroma inconfundible a café recién molido y tostadas donde los vecinos se detienen a arreglar el mundo, y atardeceres que incendian el cielo de un rojo tan intenso que parece que toda la llanura castellana está ardiendo en un fuego sagrado. Amo este lugar. No solo por su belleza monumental, sino porque aquí, entre muros de conventos y ecos de espadas, encontré el sentido de mi vocación y, también, porque aquí perdí a la persona que fue mi verdadero norte. Hoy estoy sentado en mi pequeño apartamento del casco histórico. La luz del sol se filtra por el balcón y cae de soslayo sobre mi escritorio mientras reviso el móvil. De repente, una notificación de Facebook interrumpe mi letargo. Es un recuerdo, una foto de hace 16 años. En ella aparecemos mi abuela, Elena Fernández, y yo, de pie en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ambos sonreímos de oreja a oreja. Yo era un chaval de 18 años, larguirucho, despeinado y con esa mirada llena de futuro, abrazándola con una fuerza que casi la hacía desaparecer. Ella era una mujer menuda, de pelo blanco como la nieve de los Pirineos y una sonrisa dulce que le iluminaba toda la cara. Pero al mirar la foto hoy, siento un nudo físico en la garganta. Ese recuerdo no es la estampa de un momento feliz, es una cicatriz que todavía supura. Aquel fue el día en que mi mundo se agrietó para siempre. El día en que comprendí que mi propia sangre era capaz de una frialdad que ningún libro de medicina me podría explicar jamás. Dejo el teléfono sobre la mesa, cierro los ojos y los recuerdos regresan en tromel, como una marea negra que no puedo contener. Vienen como olas rompiendo contra la costa cantábrica de mi infancia, arrastrándome a aquellos años en Bilbao, cuando todavía creía que la familia era un refugio y no un campo de batalla silencioso. Cuento esta historia no para señalar culpables, aunque los haya, sino para intentar comprender cómo llegué hasta aquí. Nací y crecí en Bilbao, una ciudad vibrante que en aquel entonces todavía olía a hierro y a transformación industrial. Mi padre, Manuel Fernández, era un ingeniero de prestigio, siempre sepultado bajo planos y proyectos de infraestructuras. Mi madre, Carmen, era contable, una mujer de números fríos perpetuamente rodeada de facturas y balances. En casa no faltaba el dinero, pero escaseaba el calor. No dudo que mis padres se profesaran afecto, pero su concepto del amor parecía ser un círculo cerrado donde yo era un satélite lejano. Estaban siempre ocupados. Las cenas familiares eran ejercicios de cortesía forzada, puntuadas solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y un par de preguntas que parecían sacadas de un cuestionario oficial. ¿Cómo han ido los exámenes finales, José? ¿O qué nota media has sacado en el curso? Yo respondía con monosílabos, sabiendo que mi respuesta no era más que un dato estadístico para ellos. Pero había un oasis en mi desierto. La casa de mi abuela en un pueblo a las afueras de Toledo. Cada verano, como si se libraran de un fardo, mis padres me enviaban allí. Aquellos meses fueron los mejores de mi vida. Mi abuela Elena era pequeña pero de una fortaleza inquebrantable. Había sido enfermera, una de las de antes, curtida en 1000 turnos de noche agotadores en el hospital de la capital manchega. Se había divorciado cuando mi padre era un niño, algo valiente y difícil en la España de aquella época, y sacó adelante a él y a mi tía Paula ella sola, a base de potajes humildes y muchas horas de vela. Jamás la oí quejarse de su suerte, pero las arrugas de su rostro eran el mapa de sus sacrificios silenciosos. Su casa era una pequeña construcción de piedra con un porche desbordante de flores y un huerto donde cultivaba tomates que sabían a gloria y unos claveles amarillos vibrantes que eran su orgullo.
Al cruzar el umbral, siempre me golpeaba el mismo aroma. Una mezcla de bizcocho recién hecho, madera vieja y un sutil rastro de antiséptico, un vestigio de su vida en el hospital que se le había quedado pegado a la piel. José, creces tan rápido que ya mismo no te alcanzo para darte un beso, bromeaba siempre, aunque desde los 12 años yo ya le sacaba una cabeza. Esos veranos me enseñó a cocinar, me contaba historias de cuando los hospitales no tenían tecnología y ella tenía que consolar a los pacientes con la pura palabra. A veces, la pillaba mirando un portafotos donde salíamos mi padre, mi tía Paula y yo. Ella apenas hablaba de sus hijos. Yo era demasiado joven para ver que su silencio era una forma de protegerse del desdén con el que ellos la trataban. Mi padre se había labrado una carrera en Bilbao. Mi tía Paula, por su parte, se había casado con un tiburón del sector inmobiliario y vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, en una de esas casas con vigilancia donde el césped siempre está demasiado verde. Tenía 2 hijos, mis primos Isabel y Jaime, a los que solo veía en eventos contados. Tanto mi padre como Paula habían huido del pueblo y de la humildad de su madre. Sus llamadas eran breves, educadas y tan frías como el mármol de sus encimeras. Mi abuela limpiaba las fotos de sus hijos cada mañana como si fueran reliquias, sin darse cuenta, o quizás sabiéndolo mejor que nadie, de que su indiferencia le estaba devorando el alma. Todo empezó a torcerse la primavera en la que cumplí los 18, justo tras terminar el bachillerato y enfrentarme a la selectividad. Una noche, en Bilbao, mis padres me convocaron en el salón. José, estamos planeando un gran viaje familiar, anunció mi padre con una sonrisa inusualmente ancha. Vamos a recorrer Europa. París, Roma, Londres. Un crucero y hoteles de primera. Un viaje que no se repetirá. Mi madre añadió con tono suave. Vendrán también la tía Paula, el tío León, tus primos y, por supuesto, tu abuela. Me emocioné. Imaginé a mi abuela viendo la Torre Eiffel o paseando por los museos de Roma. Creí, en mi ingenuidad de adolescente, que al fin mis padres iban a compensar todos esos años de soledad. Pero entonces escuché el matiz que lo cambió todo. Para que el viaje fuera posible, habían convencido a mi abuela de que aportara sus ahorros. Tiene el dinero de la jubilación y de lo que guardó de sus años en el hospital, dijo mi madre con una frialdad técnica. Ella querrá ayudar, es por el bien de la familia. En las semanas siguientes, vi cómo la maquinaria del engaño se ponía en marcha. Mi padre la llamaba a diario con una voz melosa. ¿Cómo estás, mamá? ¿Comes bien? Incluso mi tía Paula le envió un pañuelo de seda de firma que mi abuela guardó en papel de seda como si fuera un tesoro. Un fin de semana, todos nos presentamos en el pueblo. La casa se llenó de risas falsas y promesas de futuro. Mis primos no despegaban la vista de sus móviles, ignorando a la mujer que les ofrecía limonada casera. Mi abuela, al principio, dudó. Soy vieja, mi salud flaquea para tanto ajetreo, decía. Pero mi padre la cogió de las manos, fingiendo una devoción que me dio escalofríos. Si José quiere que vaya, iré, dijo ella al final, buscándome con la mirada. Yo la abracé y le supliqué que viniera. Le prometí que yo sería su apoyo, que la cuidaría en cada paso. No sabía que, con mi entusiasmo, estaba ayudando a mis padres a cerrarle el cepo de la trampa. Al día siguiente, escuché a mi madre susurrar tras la puerta de su dormitorio. Ya está. Ya ha transferido el dinero. Todos sus ahorros. Casi 25.000 euros. Me quedé helado. Eran los ahorros de toda una vida de turnos de noche, de privaciones y de soledad. Intenté convencerme de que el viaje valdría la pena, de que ella sería feliz gastando ese dinero con nosotros. Intenté ignorar la espina que se me acababa de clavar en el pecho, sin saber que esa pequeña herida se convertiría pronto en una gangrena emocional.
En los días siguientes, la casa de Bilbao bullía con una excitación eléctrica que nunca antes había visto entre sus muros. Mis padres no paraban de desgranar el itinerario. Los hoteles de lujo cerca de la Plaza Vendôme en París, los restaurantes con estrella Michelin en el Trastevere de Roma y las tardes de compras en Arroz. Mi tía Paula, desde su chalet en Pozuelo, bombardeaba el grupo de WhatsApp familiar con fotos de cruceros por el Sena y catálogos de galerías de arte. Isabel y Jaime, por primera vez, habían soltado las pantallas para discutir sobre qué zapatillas de edición limitada buscarían en Londres. Yo también me dejé arrastrar por ese torbellino de falsa alegría. Me imaginaba a toda la familia unida, brindando con vino francés, riendo y borrando, al fin, años de distancias. Pero en el fondo de mi estómago, una piedra de sospecha se volvía cada vez más pesada. Lo percibía en la voz de mi abuela cuando me llamaba por las noches. Su tono era dulce, pero vibraba con una inquietud que no sabía nombrar. José, hijo. ¿Tú crees que yo no seré un estorbo en un viaje tan elegante? Me preguntaba con timidez. Yo la tranquilizaba con promesas de atardeceres frente al Coliseo, pero no sabía que, al hacerlo, me estaba convirtiendo en cómplice involuntario de una mentira atroz. Sentado ahora en mi apartamento de Toledo, el remordimiento me quema. Fui un ingenuo. Confié en la supuesta redención de mis padres y no vi el brillo depredador tras sus sonrisas. El viaje a Europa no era una recompensa para ella, era el cebo de una trampa de ingeniería financiera familiar. Los días previos a la partida, la tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Las maletas rígidas de marca se apilaban en el recibidor y los pasaportes estaban listos sobre la consola. Mi abuela llegó a Bilbao unos días antes de la fecha señalada. Apareció en un autobús de línea desde el pueblo, cargando una vieja maleta de piel verde oscuro, una reliquia de los años 70 que desentonaba con el minimalismo moderno de nuestro salón. Cuando salí a recibirla a la estación, me estrechó contra su pecho con una fuerza asombrosa para su edad. El olor a jabón de heno de Pravia y ese ligero rastro de antiséptico me hicieron sentir, por un segundo, que volvía a tener 6 años. José, deja que me quede en tu cuarto estos días, ¿vale? Me pierdo en esta casa tan grande, me pidió con una voz que intentaba ocultar su vulnerabilidad. La ayudé con su equipaje y me sorprendió lo poco que pesaba. ¿Solo traes esto, abuela? Que vamos a estar un mes fuera. Bromeé. Ella se rió, despeinándome con cariño. A mi edad, las posesiones pesan más que los recuerdos, Josecho. Con tenerte a ti cerca, me sobra ropa. Durante esas noches, fuimos inseparables. Yo me instalé en el sofá y ella durmió en un viejo colchón inflable que mi madre guardaba en el trastero para las emergencias. Bajo la luz de la luna, me contaba anécdotas de sus tiempos de enfermera, de cómo escondía caramelos en los bolsillos del uniforme para los niños de la planta de pediatría. ¿Crees que te gustará más París o Londres, abuela? Le preguntaba yo, con la ilusión de un niño. Ella hacía una pausa larga, acariciando el borde de la sábana. Iré al fin del mundo, siempre que tu mano no suelte la mía. El día de la partida, el caos se apoderó de la casa. Mi padre revisaba obsesivamente los códigos de reserva en su tableta y mi madre daba órdenes sobre el equipaje de mano. Salimos de Bilbao de madrugada para cubrir las 4 horas de trayecto hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. En el coche, mis padres reían de forma nerviosa, hablando de los tipos de cambio y los seguros de viaje. Mi abuela permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando cómo el paisaje de la meseta desfilaba tras el cristal. Le apreté la mano y le susurré que todo saldría bien. Ella me devolvió una sonrisa frágil, una máscara de valentía que empezaba a agrietarse. Al llegar a la terminal T4, el despliegue de la tía Paula era cinematográfico. Lucía un abrigo rojo de diseño y el tío León llevaba puestas unas gafas de sol de espejo, como si estuviera a punto de embarcar hacia Marbella en lugar de hacia París.
Mis primos, Isabel y Jaime, ni siquiera nos saludaron, seguían absortos en sus pantallas, como si el mundo real no fuera con ellos. Elena, mamá, qué alegría, dijo Paula, dándole a mi abuela un beso al aire, rápido y gélido. Nos acercamos a los mostradores de facturación. El aeropuerto era un hervidero de maletas rodando y anuncios por megafonía. Yo estaba exultante, pero pronto noté que el aire se volvía pesado. Mi padre hablaba con la empleada de la aerolínea con una voz tensa y fingidamente sorprendida. Mi madre mantenía la vista fija en el panel de salidas. La tía Paula y el tío León empezaron a cuchichear entre ellos, formando un muro físico que dejaba fuera a mi abuela. Venga, abuela, que nos toca facturar, dije, tirando suavemente de su brazo. Pero ella se quedó clavada en el suelo de mármol. José, espera. ¿Dónde está mi tarjeta de embarque? Preguntó con una lucidez que me heló la sangre. Miré a mi padre. Él se dio la vuelta, con las orejas enrojecidas por una mezcla de vergüenza y arrogancia. Mamá, ha habido un problema técnico con el sistema de reservas, soltó sin pestañear. Parece que tu plaza no ha sido confirmada por la agencia. ¿Cómo que no confirmada? Estallé yo. Llevamos meses con esto. Dámela, yo hablo con ellos. Mi madre me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. José, cállate. No montes un espectáculo. Es un error informático, ya lo reclamaremos cuando volvamos. Pero mi abuela, con la dignidad que solo dan los años de hospital, dio un paso al frente y clavó sus ojos en los de mi padre. Manuel, mírame. Dime la verdad. ¿Es que nunca llegasteis a comprar un billete para mí? El silencio que siguió fue atronador. Mi padre vaciló, buscó el apoyo visual de mi madre y, finalmente, soltó la bomba con una crueldad quirúrgica. Mamá, sé realista. Tienes casi 80 años y tu salud es delicada. Un viaje de este calibre, con tantos vuelos y trasbordos, no es práctico para ti. Te cansarías a los 2 días y nos arruinarías el ritmo a todos. Quédate en casa, descansa. Ya te llevaremos a algún sitio más cerca. Más adelante. Sus palabras me golpearon como un impacto físico. No es práctico. Nos arruinarías el ritmo. Miré a la tía Paula, esperando que saltara en defensa de su madre, pero ella simplemente se ajustó el pañuelo de seda, el mismo que le había regalado, y miró hacia otro lado. Mi abuela no lloró. Se limitó a apretar el asa de su maleta verde. Vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de una verdad que superaba cualquier fatiga física. Los miró a todos. A sus hijos, a sus nueras, a sus nietos. Nadie fue capaz de sostenerle la mirada. Papá, mamá. Ella ha pagado este viaje con su dinero, dije yo, con la voz quebrada por la rabia. Habéis usado sus ahorros de toda la vida para pagaros vuestros hoteles de 5 estrellas. Es un robo. José, cállate de una vez. No te metas, son asuntos nuestros, me espetó mi madre. Ese dinero era una inversión familiar. Eres un crío y no entiendes cómo funciona el mundo. Lo entiendo perfectamente, respondí, sintiendo un asco profundo. Entiendo que sois unos parásitos. Miré a mi abuela y vi que se le desencajaba el alma. Habían orquestado toda una función de teatro, con llamadas cariñosas y regalos baratos, solo para vaciarle la cuenta bancaria. La habían utilizado como una financiera privada para luego descartarla en la puerta de embarque. Abuela, yo no me voy. Me quedo contigo, sentencié. Ella me miró con los ojos empañados y negó con la cabeza. No, José. Ve tú. No pierdas esto por mi culpa. Disfruta por los dos. Ni hablar. No pienso sentarme en un avión con estos extraños. Mi padre dio un paso hacia la zona de seguridad con una frialdad aterradora. José, no seas infantil.
Si quieres quedarte aquí haciendo el mártir con ella, adelante. Arréglatelas para volver a Bilbao o a donde quieras. Nosotros tenemos un vuelo que coger. La tía Paula añadió, con una sonrisa cínica. No seas dramático, José. No vas a estropearnos las vacaciones a los demás por un berrinche. Y así, sin un perdón, sin una mirada de arrepentimiento, se dieron la vuelta. Vi cómo sus espaldas desaparecían tras el control de seguridad. El abrigo rojo de mi tía, la maleta de marca de mi padre, la indiferencia de mis primos. Nos dejaron allí, en mitad de la T4, rodeados de miles de personas, pero más solos que nunca. Me quedé agarrando la mano de mi abuela, que temblaba como una hoja seca. Ella no dijo nada durante minutos. Solo miraba al vacío. Abuela, vámonos de aquí. Volvemos a casa, le dije, intentando que no notara que yo también estaba a punto de romperme. En el largo y amargo trayecto de vuelta hacia Toledo en un taxi que nos costó una fortuna, ella permaneció en silencio, viendo cómo el sol caía sobre la meseta. De repente, se giró hacia mí y me hizo la pregunta que me perseguirá hasta el día de mi muerte. ¿Es porque ya no valgo nada, José? ¿Porque soy vieja y mis manos ya no son bonitas para sus fotos? El corazón se me partió en 1000 pedazos. No supe qué responder, solo le apreté la mano con todas mis fuerzas, deseando poder devolverle cada céntimo y cada gramo de ilusión que su propia sangre le había robado. Aquel no fue el fin de un viaje, fue el comienzo de mi ruptura definitiva con el pasado. Regresamos a su pequeña casa de piedra en aquel pueblo de las afueras de Toledo. El viaje de vuelta fue un silencio sepulcral, roto solo por el monótono zumbido de los neumáticos sobre el asfalto ardiente de la autovía. Al llegar, la casa se sentía distinta, como si los muros de mampostería también hubieran absorbido la traición y guardaran un luto prematuro. Mi abuela se dejó caer en su viejo sillón de mimbre en el porche y se quedó mirando el jardín, ese huerto que tanto amaba y que ahora parecía un recordatorio mudo de su desamparo. José, me dijo esa noche, mientras yo le preparaba una infusión de tila para calmarle el temblor de las manos, no dejes que el odio te envenene la sangre. Ellos son mis hijos, y aunque me desgarre lo que han hecho, yo ya he recorrido casi todo mi camino. Pero tú tienes toda la vida por delante. No la malgastes odiándoles. Yo no podía ser tan noble como ella. Mi juventud no entendía de perdones divinos. Sentía una rabia fría, una determinación de acero que nunca antes había experimentado. Aquel verano no regresé a Bilbao para empezar la universidad que mis padres habían elegido para mí en el norte. Me quedé con ella. Conseguí un empleo de camarero en una cafetería de la Plaza Mayor del pueblo, sirviendo cañas y raciones para ayudar con los gastos básicos. Mi padre, en un acto de mezquindad absoluta y como castigo por mi rebeldía, bloqueó mi cuenta y dejó de enviarme un solo céntimo. Mi abuela estaba devastada económicamente. Había entregado casi 25.000 euros, los ahorros de toda una vida de guardias de noche y privaciones, para ese viaje fantasma. Era el dinero que ella guardaba para arreglar el tejado cuando las lluvias de otoño arreciaban, para sus medicinas, para su vejez. Mis padres y mis tíos se lo habían fundido en suites con vistas al Sena y cenas de etiqueta en Roma, mientras nosotros en el pueblo comíamos lentejas y vigilábamos el contador de la luz con angustia. Estudia, José, me repetía ella cada noche mientras yo repasaba mis apuntes bajo la luz de un flexo. Estudia para ser ese médico que siempre quisiste ser. No dejes que su oscuridad apague tu luz. Y lo hice. Gracias a una beca del Ministerio de Educación y al poco dinero que rascábamos de mi trabajo y de su pensión mínima de viudedad, logré matricularme en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en Madrid. Viajaba todos los días en el tren de cercanías desde Toledo para no dejarla sola ni una noche. Ella era mi combustible. Cada vez que el cansancio me vencía en la biblioteca, cerraba los ojos y veía su rostro desolado en la T4. Estudiaba con una furia sagrada.
Quería ser médico no solo para salvar vidas, sino para proteger la suya, para que nunca más nadie se atreviera a tratarla como a un objeto de usar y tirar. Pasaron los años. Me gradué con honores. Mis padres intentaron contactar conmigo en varias ocasiones, enviando mensajes de felicitación fríos e hipócritas por WhatsApp o llamando por compromiso en Navidad. Nunca obtuve respuesta de mi parte. El silencio era mi única trinchera, una barrera infranqueable. Ellos seguían con sus vidas de cartón piedra entre Bilbao y Pozuelo, fingiendo una normalidad obscena, mientras yo veía a mi abuela marchitarse lentamente, con su salud minada por la pena silenciosa que nunca llegó a verbalizar. Un día, durante mi segundo año de residencia como médico interno en el Hospital de Toledo, llegué a casa y la encontré sentada en el porche, envuelta en su rebeca de lana. Estaba extremadamente pálida, casi translúcida. Me acerqué y le tomé el pulso de forma instintiva. Mis dedos de médico supieron al instante que el corazón que me había dado todo se estaba apagando. He tenido un buen día, Josechu, susurró con una sonrisa débil, casi etérea. He visto florecer los claveles amarillos. Ya puedo descansar. Esa fue la última vez que escuché su voz. Falleció esa misma noche, tranquila, en su cama, rodeada del olor a limpio de sus sábanas y de las fotos de una familia que nunca supo estar a su altura. En el funeral, aparecieron ellos. Mi padre Manuel con un traje de corte impecable, mi madre Carmen ocultando sus ojos tras unas gafas de sol de marca, fingiendo una congoja que no sentía, y la tía Paula, con sus joyas de oro y sus lágrimas de cocodrilo ensayadas frente al espejo. Se acercaron a mí al final del entierro, en el pequeño cementerio de Toledo, bajo el sol implacable y seco de Castilla que hacía reverberar el aire. José, hijo, ha sido una pérdida terrible para todos, dijo mi padre, intentando ponerme una mano en el hombro en un gesto de falsa cercanía. Me aparté como si su mano fuera a contagiarme una peste. Los miré a todos, uno por uno, con una mirada que los desnudó de toda su arrogancia. Ya no sentía la rabia explosiva de los 18 años, solo un desprecio profundo y absoluto. No tenéis derecho a pisar este suelo, les dije con una voz tan gélida que los hizo retroceder físicamente. Os llevasteis su dinero, su ilusión y su dignidad. Ella murió perdonándoos, porque era un ser humano excepcional, pero yo no soy ella. Yo no olvido. José, no seas así. Lo del viaje fue un malentendido, hubo complicaciones de última hora que no entendiste. Empezó a balbucear la tía Paula, ajustándose el bolso. Ese viaje lo pagó ella con su sangre, con sus pulmones aspirando antiséptico y con sus noches sin dormir cuidando enfermos mientras vosotros dormíais calientes. Os gastasteis su vida en unas vacaciones de lujo. Ahora, marchaos de su casa y de mi vida. Si os queda un gramo de decencia, no volváis a pronunciar mi nombre. Se fueron. Los vi subir a sus coches de alta gama y alejarse por la carretera nacional, dejando tras de sí solo una nube de polvo que el viento de la meseta disipó en segundos. Fue la última vez que vi a mi familia de sangre. Hoy, cada vez que entro en el Hospital de Toledo a salvar una vida, sé que ella camina conmigo por los pasillos, vestida de enfermera, sonriendo porque, al final, ganamos nosotros. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Estaba a punto de transferir mi empresa a mi hijo. Mi nuera me sonrió con esa dulzura ensayada que ahora sé que era veneno puro y me tendió una taza de café caliente. Mi nombre es Vicente Calderón, y a mis 67 años, apenas un par de años más joven de lo que marca mi documento de identidad, pensaba que ya lo había visto todo en el mundo de los negocios en Madrid. Me equivocaba. La traición más amarga no me esperaba en un consejo de administración, sino en mi propia casa de La Moraleja, disfrazada de reunión familiar un martes por la mañana. Había levantado Calderón Promociones S.A.
desde la nada, convirtiéndola en un imperio inmobiliario valorado en 20 millones de euros. Aquel chalet de piedra en las afueras de la capital había sido mi refugio y el de Leonor durante 30 años. Ella se había ido hace ya una década, pero algunas mañanas todavía esperaba encontrarla en la cocina, discutiendo sobre el precio del aceite o el tiempo en la sierra. Marcos, nuestro único hijo, llevaba 5 años trabajando en la empresa. No era un lince para los negocios, pero era de mi sangre, y en España eso siempre ha pesado más que un máster en el IE. Aquella mañana, Carmen, nuestra asistenta desde hacía 20 años, ya había preparado el café. Carmen era silenciosa y eficiente, pero ese día algo no encajaba. Sus manos temblaban mientras colocaba el servicio de porcelana y sus ojos no paraban de mirar hacia la ventana, buscando algo que no estaba allí. ¿Todo bien, Carmen?, le pregunté. Sí, don Vicente, respondió ella. Su voz sonaba demasiado tensa, demasiado controlada. Marcos me había llamado la noche anterior. Papá, tenemos que hablar del plan de sucesión. Ya es hora. Tenía 40 años y estaba casado con Lucía, una mujer con un pasado oscuro en la industria farmacéutica que se había unido a nosotros como directora de marketing hacía 2 años. Llegaron a las 10 en punto. Marcos vestía un traje de sastre impecable. Lucía traía una caja de pasteles de la Mallorquina y un termo con 3 tazas de café. Buenos días, papá, dijo Marcos, dándome un beso en la mejilla. Fue un gesto mecánico, casi administrativo. Lucía ha traído tu tueste natural favorito de esa cafetería nueva en la calle Serrano, añadió él. Me pareció extraño. El café de Carmen ya estaba servido en mi taza azul favorita, pero Lucía estaba desplegando las nuevas tazas con una sonrisa de escaparate. ¡Qué detalle!, dije, aceptando la taza. El aroma era distinto, ligeramente metálico, con un toque amargo que no reconocí. Nos instalamos en mi despacho. Marcos extendió un fajo de documentos sobre la mesa de caoba. Solo son trámites, papá. Necesitamos que firmes esto hoy mismo para formalizar el traspaso de poderes. Alcancé la taza de café. Lucía me observaba con una intensidad depredadora que debería haberme hecho sospechar. Fue entonces cuando Carmen apareció a mi lado, cargando una bandeja con unos supuestos recibos de la luz. Tropezó de una forma torpe, algo inaudito en ella. La bandeja golpeó la mesa, los papeles volaron por el aire y, de repente, sentí su boca pegada a mi oreja. No lo beba, señor, susurró con una urgencia que me heló la sangre. Por favor, confíe en mí. Su mano accidentalmente golpeó mi brazo. El café se derramó sobre los documentos y la mesa de madera noble. Marco soltó un taco. Carmen empezó a pedir perdón profusamente, derribando más cosas en un caos calculado. En medio de la confusión, Lucía agarró una de las tazas, ya no sabía cuál era cuál, y dio un trago largo para calmar los nervios. Por Dios, Carmen, mira qué has hecho. Espetó Lucía limpiándose una mancha en la chaqueta. Pero Carmen no la miraba a ella. Me miraba a mí con una mezcla de pánico y alivio. 5 minutos de limpieza después, Marco seguía irritado por los documentos arruinados. Entonces, Lucía se puso pálida. Sucedió muy rápido. Un momento estaba quejándose de la tintorería y al siguiente se tambaleaba en la silla. Me siento rara, cariño, murmuró. Marco se acercó a ella. ¿Qué pasa? ¿Te has mareado? Todo me da vueltas. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en la alfombra y entonces lo vi. El temblor en sus manos, el sudor frío en su frente y sus pupilas reducidas a la mínima expresión, como cabezas de alfiler. Llamad al 112. Grité. Marcos ya tenía el móvil en la mano, pero su voz sonaba extrañamente ensayada mientras hablaba con emergencias. Sí, mi mujer. Se ha desmayado.
El cuerpo de Lucía se puso rígido, arqueándose en una convulsión violenta mientras la taza que sostenía se hacía añicos contra el suelo. Carmen se movió rápido, poniéndola de lado para que no se asfixiara. Yo me quedé de rodillas junto a ellas, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Una intoxicación alimentaria? ¿Un ictus? Pero la advertencia de Carmen seguía retumbando en mi cabeza como una campana de iglesia. No lo beba. Confíe en mí. Ese café era el que me correspondía a mí. El que Lucía había bebido por error. La ambulancia del SAMUR llegó a los 6 minutos. Los paramédicos trabajaron con la precisión de un reloj suizo mientras subían a Lucía a la camilla. Me quedé observando la cara de Marcos cuando creía que nadie lo miraba. He pasado 40 años aprendiendo a leer a la gente para construir mi empresa, y lo que vi no fue miedo por su mujer moribunda. Fue puro cálculo. El Hospital de la Paz, en el norte de Madrid, estaba a apenas unos kilómetros de casa. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron con un siseo metálico y llevaron a Lucía directamente a un box de críticos. Apareció una doctora, de unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante. Su placa decía, DRA. Elena Martín, Medicina de Urgencias. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz firme. Marcos empezó a hablar atropelladamente. Estábamos tomando café. Colapso. Convulsiones. Era bueno en esto. 42 años a su lado y nunca me había dado cuenta de lo gran actor que era mi hijo. ¿Alguna alergia conocida? La doctora Martín examinaba la forma inerte de Lucía. Ninguna, respondió Marcos. Tiene las pupilas muy contraídas. El ritmo cardíaco es errático, comentó ella hacia una enfermera. Haced un cribado toxicológico completo, hemograma, panel químico y añadid niveles de arsénico. Ahora. ¿Arsénico? La sorpresa de Marcos sonó genuina. Estaba cubriendo sus huellas. Pero la expresión de la doctora me indicó que ella ya sospechaba algo. Se giró hacia mí. Usted estaba allí, señor Calderón. Sí, estábamos en mi despacho. Mi asistenta derramó el café, hubo confusión. Lucía bebió de una de las tazas. ¿Qué taza era la destinada a usted, señor? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo sé. Todo pasó muy rápido. Voy a pedir análisis de sangre para usted también. Si ese café era para usted. No terminó la frase. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía llegó mientras me extraían sangre. El oficial Rodríguez. Protocolo obligatorio, explicó la doctora Martín. Una sospecha de envenenamiento requería notificación a las autoridades. Marco se revolvió en su silla. ¿Envenenamiento? Es una locura. Nadie le respondió. Los resultados llegaron 90 minutos después. La doctora Martín regresó con una tablet y una expresión que me lo dijo todo. Su nuera tiene una intoxicación aguda por arsénico. Una dosis letal. Está en estado crítico. Mantuve mis manos firmes. Años de entrenamiento empresarial. Nunca muestres debilidad. ¿Y yo? Usted presenta una exposición crónica al arsénico, señor Calderón. Un envenenamiento constante a dosis bajas durante aproximadamente 3 meses. Vamos a empezar la terapia de quelación inmediatamente. 3 meses. Julio, agosto, septiembre. El cansancio que yo achacaba a la edad, las náuseas que atribuía al estrés, la confusión durante las juntas de accionistas. Alguien me había estado matando lentamente. Y hoy debía ser el día en que finalmente funcionara. ¿Quién tiene acceso a sus comidas y bebidas?, preguntó la doctora. Mi hijo, su mujer. Mi asistenta. El inspector querrá hablar con todos ellos.
A través de la ventana de la sala de consultas, podía ver a Marcos en el pasillo. Tenía el móvil fuera, los dedos moviéndose rápido por la pantalla, escribiendo a alguien, destruyendo pruebas. Quizá yo le había enseñado todo sobre negocios, como leer un balance, negociar un contrato, detectar debilidades, pero también le había enseñado, sin querer, a ocultar lo que realmente sentía, a actuar. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un segundo, su máscara resbaló. No vi culpa, ni miedo. Solo ese mismo cálculo frío, como si estuviera resolviendo un problema técnico, planeando su siguiente movimiento. Mi hijo, el niño que yo había criado, el hombre para el que había construido un legado. Había sobrevivido a crisis inmobiliarias, opas hostiles y recesiones. Sabía distinguir entre la mala suerte y el sabotaje deliberado. Esto no era un accidente. Era un asesinato premeditado, metódico y paciente. Y mientras miraba a mi hijo tras el cristal de urgencias, un solo pensamiento retumbaba en mi mente. Se suponía que yo debía estar muerto. Encontré a Carmen a la mañana siguiente en la capilla del hospital. Estaba sola en el último banco, con el rosario entre las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Señor Calderón, lo siento tanto. Me senté a su lado. La capilla olía a cera y a limpio, un aroma que me recordó a Leonor. Usted me salvó la vida, Carmen. Debí decírmelo antes. Sus manos temblaban mientras sacaba un pequeño cuaderno de espiral de su bolso. La vi hace 6 semanas. Doña Lucía estaba en la cocina antes del desayuno. Tenía un frasquito con un líquido transparente. Echó unas gotas en su café y lo removió. Se fue como si nada. Dentro del cuaderno había 3 meses de anotaciones meticulosas. Fechas, horas, observaciones. 15 de julio. El señor se queja de náuseas. La SRA. Lucía en la cocina sola a las 6:30 horas. 3 de agosto. El señor está mareado durante una llamada. Café preparado por la SRA. Lucía. 10 de septiembre. El señor se confunde en la junta. La SRA. Lucía hizo el café esa mañana. Usted se ponía cada vez más enfermo, dijo Carmen. Solo los días que ella venía temprano e insistía en ayudar con el desayuno. Me enseñó fotos en su móvil. Borrosas, pero lo suficientemente claras. Lucía en la encimera de mi cocina con un vial en la mano. Otra de su bolso abierto con el frasquito visible. También los grabé hablando. Con mi móvil en el bolsillo del delantal. El sonido era terrible, pero se distinguían las voces. Marcos y Lucía, en algún lugar de mi casa. La dosis final, decía la voz de Lucía, en cuanto firme el traspaso de la empresa. Y otra grabación de hacía una semana. Los síntomas son perfectos, decía Marcos. Solo necesitamos que confíe en nosotros una vez más. Me quedé allí, en el banco de la capilla, escuchando a mi propio hijo conspirar para matarme. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté. Usted le quería tanto. Estaba tan orgulloso. Tuve miedo de que no me creyera, de que me despidiera y entonces ya no pudiera protegerle más. Su voz se quebró. Hace 20 años, mi hija necesitó una operación de corazón en Houston. El seguro no cubría nada. Usted lo pagó todo. 400.000 euros. Usted salvó su vida. No podía dejar que le mataran. Se lo debía. Usted no me debía nada, Carmen. Ahora soy yo quien se lo debe todo. La puerta de la capilla se abrió con un eco sordo sobre el suelo de piedra. Entró una mujer de unos 50 años, con un traje de chaqueta práctico y una placa en el cinturón. Vicente Calderón. Soy la inspectora Clara Bradford, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La doctora Martín me dijo que podría encontrarlo aquí. Nos trasladamos a una sala de consultas privada. Bradford lo grabó todo mientras Carmen le entregaba el cuaderno, le enseñaba las fotos y reproducía los audios. Sus manos no dejaron de temblar en ningún momento. Señora Palmer, dijo la inspectora, usando el apellido de casada de Carmen, ¿por qué no denunció esto antes? Tuve miedo. Don Marcos me amenazó con despedirme 2 veces el mes pasado, decía que era una todo. Pensé que si los acusaba sin pruebas. Pero reunió las pruebas, concluyó Bradford. Tenía que hacerlo. La inspectora estudió el cuaderno y escuchó las grabaciones 3 veces antes de mirarme. Señor Calderón, basándonos en esto, su hijo podría estar implicado en una conspiración para cometer asesinato. Vamos a necesitar órdenes de registro para su casa, la residencia de su hijo y su despacho. Hizo una pausa. ¿Hay algo más que no nos haya contado? Pensé en las cámaras. Aquellas que había instalado 3 semanas atrás, cuando mi instinto de viejo tiburón de los negocios me gritó que algo olía a podrido. Las cámaras que lo habían captado todo. Todavía no, dije. Bradford entornó los ojos, sabía que me guardaba algo, pero no presionó. Esa misma tarde, tomé una decisión. Volvimos a reunirnos y esta vez no me callé nada. Instalé cámaras de seguridad ocultas hace 3 semanas, confesé. La pluma de la inspectora se detuvo en mitad de una nota. ¿Usted qué? Vigilancia profesional, video y audio, en mi despacho y en el salón. ¿Por qué no lo mencionó ayer? Necesitaba estar seguro de que podía confiar en usted. Acabo de hablar con mi abogado y ya sé dónde estoy legalmente. Se lo cuento ahora. ¿Por qué puso las cámaras? Preguntó ella. Marcos insistió demasiado en esta reunión, llamó 3 veces en una semana. Y la preocupación de Lucía por mi salud sonaba a guión de telenovela barata. Llevo 40 años calando a la gente, inspectora. Mi instinto me decía que algo iba mal, pero quería pruebas de que solo era un viejo paranoico. ¿Y lo era? Preguntó Bradford. No. 2 horas más tarde, revisamos las grabaciones en un portátil. Fecha. 2 semanas antes del incidente. Mi despacho. Marcos y Lucía estaban solos. Lucía sostenía un vial. Esta es la dosis final, decía ella en la pantalla. ¿Está segura de la cantidad? Preguntaba mi hijo. Provocará una parada cardíaca en cuestión de horas. Para cuando alguien quiera buscar arsénico, será demasiado tarde y no dejará rastro. El arsénico imita perfectamente un fallo cardíaco. El forense verá exactamente lo que nosotros queramos. Ella sonrió, fría y clínica. Una vez que firme el traspaso de la empresa esa mañana, lo hacemos. Entonces será todo nuestro. Los 20 millones de la empresa más los seguros. Vimos más metraje. Días enteros de planificación, cálculos de dosis, coartadas. Marcos hablaba de vender la constructora inmediatamente y mudarse a un país cálido. Lucía buscaba en Google países sin tratado de extradición con España. Cuando terminó el último clip, me recliné en la silla. Había visto esto cada noche durante 2 semanas, esperando que Marcos cambiara de opinión, que mi hijo recordara lo que significaba el honor o la lealtad. Nunca lo hizo, dije con la voz quebrada. ¿Por qué no los confrontó? Preguntó la inspectora. Porque necesitaba pruebas irrefutables y porque lo quería demasiado como para creerlo hasta que no tuve otra opción. Bradford no perdió el tiempo. Consiguió las órdenes y los registros empezaron a la mañana siguiente. Encontraron el vial de arsénico en el despacho de Lucía, escondido en un cajón con doble fondo. Los forenses financieros rastrearon 500.000 euros desviados de las cuentas de la empresa a la cuenta personal de Marcos durante los últimos 8 meses. Pequeñas transferencias estructuradas para no hacer saltar las alarmas de Hacienda.
Y luego estaban las pólizas de seguro. 7 millones de euros sobre mi vida, con Marcos como único beneficiario, contratadas hacía 8 meses, justo cuando empezó el desfalco. Justo cuando Lucía empezó a interesarse por mi dieta y mis niveles de estrés. Bradford me llamó esa noche. Vamos a detenerlos a los dos mañana mismo. Las pruebas son abrumadoras. ¿Y Lucía? Pregunté. La interrogaremos en cuanto esté estable. Hizo una pausa. Señor Calderón, ¿su testamento actual deja todo a nombre de Marcos? Miré por la ventana del hotel donde me había instalado. Ya no podía dormir en mi propia casa. Ya no. Lo cambié hace 2 semanas, el día después de ver esas grabaciones. ¿Cómo lo cambió? Quiso saber ella. Si Marcos me traicionaba, no heredaría nada. Todo el patrimonio pasaría a una fundación para la prevención del maltrato a personas mayores. Bradford se quedó en silencio al otro lado de la línea. Así que su hijo intentó asesinarlo por una herencia que nunca iba a recibir. Esa es la ironía, inspectora. Destruyó su vida por absolutamente nada. ¿Él lo sabe? Preguntó ella. Sonreí sin pizca de alegría. Todavía no. Pero se va a enterar pronto. Día 4. Mi abogado deslizó un documento sobre la mesa frente a la inspectora Bradford. El codicilo está fechado 2 semanas antes del incidente, explicó. Bradford leyó en voz alta. En caso de que mi hijo, Marcos Calderón, sea hallado culpable de traición mediante violencia, robo, fraude o intento de daño, la totalidad de mi patrimonio se destinará a un fideicomiso para la Fundación Calderón para la Protección de Mayores. Me miró fijamente. ¿Escribió esto el día después de ver las grabaciones? Sí, respondí con firmeza. No podía permitir que heredara aquello por lo que estaba dispuesto a matarme. Es la ironía suprema, añadió ella. Intentó asesinarlo por 20 millones de euros que nunca iba a oler. En ese momento, el teléfono de Bradford sonó. Se retiró un momento y regresó con noticias frescas. Una mujer llamada Lisa Henderson acababa de personarse en la comisaría de Canillas. Trabajaba con Lucía en la farmacéutica y confesó que el arsénico había desaparecido del laboratorio hacía 6 meses. Según Lisa, Lucía le hacía preguntas extrañas sobre cuánto tiempo permanecía el arsénico en sangre y si un fallo cardíaco podía enmascarar el veneno. Las cámaras de seguridad de la empresa confirmaban que Lucía entró en la zona de acceso restringido el 15 de marzo y salió con los bolsillos de su bata sospechosamente llenos. Esto demuestra la premeditación, sentenció Bradford. 6 meses de planificación. El arresto de Marcos se produjo 2 semanas después, a las 6 de la mañana. Pidió verme, pero no dije una palabra. Lucía ya había sido trasladada de la unidad de agudos a la cárcel de Soto del Real. Ambos fueron acusados de conspiración para el asesinato, intento de homicidio, malversación y robo de sustancias controladas. Se les denegó la libertad bajo fianza. 6 meses después, caminé por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos atraídos por el titular. El hijo que envenenó a su padre por millones. Marcos estaba sentado en el banquillo con un traje que yo mismo le había comprado las navidades pasadas. Cuando me vio, intentó fingir remordimiento, pero yo ya conocía su verdadera cara gracias a las grabaciones. Todos en pie, anunció el alguacil. La magistrada Patricia Morrison presidió la sesión. La fiscal, una mujer implacable llamada Raquel Thornton, empezó a desgranar los cargos. El envenenamiento sistemático, el desfalco, el fraude a los seguros. Pensé en el tiempo que mi hijo pasó planeando mi muerte. 8 meses de cálculos mientras me sonreía cada mañana en el desayuno. Todo para un legado que ya no le pertenecía. Mi verdadero legado ahora sería asegurar que otros padres no sufrieran lo mismo. En el tercer día del juicio, la sala se quedó a oscuras.
Thornton reprodujo el video de mi despacho. La voz de Marcos llenó el silencio. No puedo esperar a que el viejo desaparezca. Esa empresa debería haber sido mía hace años. Un miembro del jurado soltó un jadeo de horror. Luego vino el clip de Marcos riendo. Mañana por la tarde seremos millonarios. Esa risa, cargada de una alegría macabra por mi muerte, fue lo que terminó de hundirlo. Cuando las luces de la sala se encendieron de nuevo, el ambiente en la audiencia provincial era pesado, como si todos hubieran sido testigos de algo que preferirían no haber visto jamás. La fiscalía llamó a estrados a Carmen Palmer. Caminó hacia el estrado con un vestido azul marino y las manos entrelazadas. Su voz temblaba al jurar decir la verdad. ¿Cuánto tiempo trabajó para Vicente Calderón? Preguntó la fiscal Thornton con suavidad. 20 años, respondió Carmen. ¿Observó algo inusual en el comportamiento de Lucía Calderón? Carmen describió aquella mañana, 6 semanas antes del incidente, cuando vio a Lucía con el vial en la cocina y cómo mi salud empezó a deteriorarse. ¿Por qué no se lo dijo al Sr. Calderón de inmediato? Insistió la fiscal. Porque él quería tanto a su hijo. Tenía miedo de que no me creyera, de que Marcos me despidiera y yo ya no pudiera protegerle más. Así que reuní pruebas. Fotos, grabaciones, lo anoté todo. Tenía que salvarlo. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba cómo yo había salvado la vida de su hija 20 años atrás pagando su operación. La sala estalló en un aplauso espontáneo que la magistrada Morrison tuvo que aplacar. Marcos levantó la vista y miró a Carmen con un odio visceral. Después testificó Lisa Henderson sobre el robo del arsénico y los peritos financieros confirmaron el desvío de los 500.000 euros y la póliza de 7 millones. Cada pieza encajaba en un plan sistemático de 8 años de desfalco y meses de envenenamiento. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el estrado sintiendo cada uno de mis 67 años. Mi nombre es Vicente Calderón y Marcos es mi único hijo. Mi voz se mantuvo firme por el entrenamiento empresarial, pero mis manos no dejaban de temblar. Lo crié para valorar el honor y la lealtad familiar, dije, mirando a Marcos, que mantenía la vista fija en la mesa. El veneno no fue lo peor. Lo peor fue verle sonreírme cada día mientras planeaba mi asesinato. Desayunar con él, discutir de negocios, creer que construíamos algo juntos cuando él me estaba matando lenta y deliberadamente. Instalé esas cámaras esperando estar equivocado, rezando para que mi hijo eligiera el amor sobre el dinero. Tragué saliva con dificultad y miré a mi hijo directamente a los ojos. Él eligió el dinero cada vez. Marcos, no solo intentaste matar mi cuerpo, mataste al padre que te amaba. Ese hombre murió en el momento en que vi esas grabaciones y nunca va a volver. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, sus rostros lo decían todo. Culpables de conspiración para el asesinato en primer grado, culpables de intento de homicidio, culpables de malversación. La sentencia de la jueza Morrison fue final. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras le ponían las esposas y lo sacaban de la sala, Marcos me miró una última vez. Busqué remordimiento o dolor, pero solo vi rabia. No era culpa por lo que había hecho, sino furia porque su plan había fallado. Mi hijo se había ido mucho antes de que Carmen derramara aquella taza de café. Ha pasado 1 año desde que se dictó la sentencia en la audiencia provincial. Hoy, el aire de Madrid se siente distinto, más puro. Ya no vivo en el chalet de La Moraleja, aquel lugar guardaba demasiados fantasmas y el eco de una traición que casi me cuesta la vida. Ahora vivo en un ático cerca del Retiro, donde el ruido de la ciudad me recuerda que sigo vivo y que cada segundo es un regalo. Mi empresa, Calderón Promociones S.A., ya no es el centro de mi existencia. He delegado la gestión en un consejo de administración profesional, pero he dedicado la mayor parte de mi fortuna y mi tiempo a la Fundación Calderón.
En estos 12 meses, hemos ayudado a más de 300 personas mayores en España que sufrían abusos financieros o maltratos por parte de sus propios familiares. Lo que empezó como una tragedia personal se ha convertido en un escudo para los más vulnerables. Carmen sigue a mi lado, aunque ya no como empleada. Es la directora honoraria de la fundación. Hace poco, su labor fue reconocida a nivel nacional, incluso salió en los informativos como un ejemplo de integridad y valentía. Sin ella, yo sería hoy una entrada en el registro civil y una esquela en el periódico. Ella no solo salvó mi vida, sino que me devolvió la fe en la lealtad, esa que no se hereda por la sangre, sino que se construye con los años y los actos. Marcos me escribe cartas desde Soto del Real. Me llegan sobres con el sello de la institución penitenciaria cada mes. No he abierto ni uno solo. No hay nada que él pueda decir en papel que borre lo que vi en aquellas grabaciones. Algunos me llaman rencoroso, pero yo lo llamo supervivencia. He aprendido que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se gana día a día. A mis 67 años, me doy cuenta de que pasé gran parte de mi vida creyendo que el éxito eran los números en una cuenta corriente o los metros cuadrados de un edificio. Estaba equivocado. El éxito es despertarse por la mañana y saber que las personas que te rodean no están contando los minutos para que dejes de respirar. Esta es mi historia, la historia de un hombre que tuvo que estar a punto de morir para aprender a vivir de verdad. Si comparto esto, no es por morbo, sino como una advertencia. No ignores las señales. No permitas que el amor ciego te impida ver la codicia. Y, sobre todo, recuerda que la verdadera lealtad vale más que cualquier imperio inmobiliario. A veces, cuando tomo mi café por la mañana, siempre preparado por mí mismo o en un lugar de confianza, miro el horizonte de Madrid y doy gracias. Gracias a Dios, a la justicia y, sobre todo, a Carmen. La vida me dio una segunda oportunidad y pienso aprovecharla ayudando a quienes, como yo, alguna vez estuvieron ciegos ante el veneno en su propia casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.